Hola a todos, bienvenidos a una nueva, una nueva temática dentro de la jornada de talleres para aprender a crecer, del programa Lion Edu del Club de Leones Universitario Valle de Comayagua. Gracias a todos los que continúan siempre conectados, aprendiendo de cada uno de estos temas que hemos tocado. Tenemos la dicha de contar con nuestro capacitador del día de hoy, Kevin Amador, quien es nutricionista y ha estado apoyando varios temas dentro de estas jornadas. Para esta ocasión, pues vamos a hablar un poco acerca de mitos y realidades de nutrición. Así que espero que aprovechen al máximo este espacio. Si tienen alguna interrogante o inquietud fuera de las que traemos acá, son completamente abiertos los espacios para que puedan comentar y consultar. Sin más, pues les dejo aquí con Kevin para que podamos iniciar. Ok, muy buenas tardes. Solamente confirmar el audio. Si se escucha bien, ¿se entiende? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como comentaba anteriormente Ángel, seguimos con esta serie de capacitaciones. En este caso, vamos a hablar un poco sobre algunos mitos y realidades de la nutrición. Traté de poner como los mitos más comunes que yo he escuchado personalmente en las consultas. Entonces, vengo a aclararles un poco esas dudas y poder despejar, ¿verdad?, por completo ese tema. Igualmente, hacerles el recordatorio, como decía anteriormente Ángel, dejamos una ventana abierta para que ustedes puedan realizar sus consultas. No importa si es de este tema o de temas anteriores o quizás de temas que no hemos tocado, pero este tipo de espacios es diseñado para que ustedes puedan despejar o resolver cualquier duda o consulta que tengan con respecto a la nutrición. Aquí en el país, pues, no hay mucha educación nutricional y este tipo de espacios, pues, los aprovechamos para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de la nutrición. Y bueno, el tema del día de hoy van a ser mitos y realidades de la nutrición. No sé si me ayudan con ahí está. Ok. Un mito sobre las dietas es un consejo que se vuelve popular, que va pasando de una persona a otra sin una evidencia científica que lo respalde. Cuando se trata, sobre todo con temas como la pérdida de peso, hay muchas creencias populares que son mitos y más allá de ser una realidad, simplemente son tips o consejos que algunas personas siguieron, quizás no son formas sanas de poder llegar a una pérdida de peso o algún tip con un fundamento científico. Entonces, a continuación yo le traigo algunas series de mitos que vamos a ir aclarando poco a poco y también hacerles el recordatorio que durante la presentación yo voy a poner el mito, solamente el mito, y le vamos a dar una pequeña encuesta. Quiero que este taller sea un poco más dinámico, entonces con esta encuesta voy a poder saber qué piensan ustedes acerca de ese mito. Si ustedes creen que es verdadero, van a tocar la casilla verdadero, y si creen que es falso, van a tocar la casilla que es falso. Una vez que tengamos unos resultados, yo voy a aclarar si el mito es verdadero o es falso. Ok, vamos con el primer mito. Las vitaminas engordan. Vamos a ver qué dice el público. Quiero ver esas respuestas. A ver, ¿qué dicen ustedes si las vitaminas engordan o no engordan? Ok, por ahí dice Sandra, falso. Falso, no engordan, falso, falso. Minor dice que es falso también. Ok. Efectivamente, las vitaminas no engordan. Siguiente diapositiva, por favor. Este es completamente falso. Las vitaminas no engordan o no aumentan el peso, ya que son
micronutrientes que no tienen calorías dentro de su composición, por ende, no va a haber un aumento de peso si nosotros consumimos este tipo de suplementos. Tampoco hay evidencia científica que las vitaminas aumenten la producción de la hormona del hambre. Entonces tampoco puede aumentar el apetito. Pero lo que sí puede llegar a pasar es que algunas vitaminas o algunos minerales pueden aumentar la energía de cada uno y por ende aumentar el gasto calórico. Por ejemplo, los oxigenadores cerebrales aumentan, no solo ayudan a que haya mejor funcionamiento del cerebro, sino que también van ayudando a tener mayor energía y por ende, si tenemos mayor energía, probablemente realicemos mayor actividad física, mayor gasto calórico y esto va a requerir un poco más de calorías y nuestro cuerpo nos lo va a pedir. Eso sí, está claro. Entonces, por ende, quizás podamos sentir un poco más de hambre, pero directamente como tal, el consumo de vitaminas no sube de peso o no engorda, por así decirlo. Ok, vamos con el siguiente mito. Dice, ayunar, perdón, puede ayudar a bajar de peso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que ayunar nos puede ayudar a bajar de peso? Ok, por ahí dicen que no. Eder dice que no. Michael dice que verdadero. Ajá. Reina dice que no. Por ahí dicen que creen que sí. Ok. Vamos a ver, dice Minor, si se pierde peso, pero no sería tan correcto hacerlo así. Ok. Vamos a ver, entonces vamos a confirmar si el mito es verdadero o es falso. En realidad, este mito sí es verdadero. El ayuno sí nos hace tener una pérdida de peso. ¿Y por qué se da esa pérdida de peso? Esa pérdida de peso se da porque nosotros mantenemos un periodo de ayuno, en ese periodo de ayuno, que pueden ser 8, 12, 16, 18 horas, que no se consume ningún tipo de caloría. Por ende, obligamos a nuestro cuerpo a gastar las energías de reserva que nosotros tenemos, que son las reservas de grasa. Esa es la función de la grasa en nuestro cuerpo, crear esas reservas de energía. Entonces, al no ingerir ningún tipo de alimento, pues obligamos a nuestro cuerpo, como les decía anteriormente, a quemar esas reservas de grasa y va a haber una pérdida de peso. Quizás no es una pérdida de peso tan saludable. Hoy en día hay otros métodos, otros tipos de terapias, por así decirlo, nutricionales, como el ayuno intermitente, pero ya esas requieren una valoración más completa por parte de un profesional de la salud, precisamente un nutricionista, y sobre todo valorar si el paciente aplica o no aplica para ese tipo de procedimientos. Pero el ayuno sí hace que nosotros tengamos una pérdida de peso. Ok, vamos con el mito número 3. Comer por la noche hará que aumente de peso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que comer de noche hace que aumentemos de peso o creen que no afecta en ningún sentido? Vamos a ver, por ahí dicen que sí, Michael dice que sí, Reina, Eder también dice que sí, Amy dice que sí. Ok. Alexandra dice que no, es el primer no que estoy leyendo. Dice Sandra, depende de lo que comamos y la hora. Ok. Vamos a confirmar entonces si este mito es verdadero o es falso. Dice que se valora para que aplique el paciente ayuno intermitente. Ok, si quieren esas preguntas las despejamos al final de la ponencia. Yo les voy a hablar todo lo que ustedes quieran de ayuno intermitente. Ok, este mito es falso. A ver. Permítanme, disculpen un momento. Ok,
No sé si pueden regresar la diapositiva anterior. Ok. Con respecto a las comidas por la noche, ahí leí que decía que dependía la hora y la cantidad. Y precisamente esa es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Si bien es cierto, este mito es falso, el hecho de comer por la noche no nos va a hacer aumentar de peso, pero sí influye la cantidad y la calidad de esos alimentos y también la hora en la que se consumen. Porque generalmente uno a la hora de planificar las dietas o los planes alimentarios, como último tiempo siempre dejamos como las 7 de la noche, quizás a las 8 de la noche por muy tarde, porque hay que darle tiempo a que el cuerpo haga la digestión, a que haga todo el procedimiento, ver si se puede quemar o utilizar algún tipo de esos alimentos como energía. Pero ¿qué pasa si comemos una comida muy pesada 10 o 15 minutos antes de irnos a dormir? Probablemente el paciente vaya a tener una indigestión porque la comida le va a caer muy pesado y sí va a haber un aumento de peso. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo mucha cantidad de comida. Recordemos que la cena es el último tiempo y después lo que generalmente todos hacemos es ir a dormir. No hay un gasto energético significativo porque el cuerpo está en reposo, o sea, no estamos consumiendo o no estamos gastando suficientes calorías. Sí se gastan de manera natural para cumplir con todas sus funciones, pero no hay un gasto energético considerable, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta. En realidad, el mito es falso, pero sí influye la cantidad y la hora en la que se consuman los alimentos. Vamos al siguiente mito. Ok. Comer fruta después de las 4 de la tarde hará que engorden. Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Comer frutas después de las 4 de la tarde o comer frutas en la tarde hace que nosotros subamos de peso, engordemos? Vamos a ver. Ronnie dice que no, Minor dice que no, Alexandra dice que es falso, Kaylin también, Sandra también. Por ahí veo que dice sí, no, ok. Vamos a ver si este mito es falso o es verdadero. Ese mito es falso. En realidad, lo mismo que el mito anterior, no nos vamos a basar en que si la comida nos va a engordar después de cierta hora, porque en realidad las calorías son las mismas siempre, sin importar que usted las consuma a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 6, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, las calorías y los nutrientes del alimento que está consumiendo va a ser siempre el mismo. El detalle va a estar en la cantidad de ese alimento que nosotros consumamos y sobre todo la hora en la que se consuma ese alimento. Pero como tal, nosotros podemos incluso tener una merienda o un snack después de la cena sin ningún problema. Una porción de fruta está perfecto como postre, incluso como un snack después de la cena, como les comentaba anteriormente. Pero este mito sí es completamente falso. No hay un aumento de peso por comer frutas después de la tarde. Ok, vamos con el siguiente mito y nos dice que si las grasas son malas. Vamos a ver. Quiero conocer sus respuestas y quiero ver si han prestado atención de los talleres que he impartido anteriormente, porque esos temas ya los he hablado antes. Dice Ronnie que depende. Kaylin dice que no. Depende del tipo de grasa, dice Sandra. Ok. Eder dice, depende del tipo de grasa. Alexandra dice no, pero igual depende del tipo de grasa que se consuma. Me gustan esas respuestas. Vamos a ver entonces si el mito es verdadero o falso. El mito es falso. En realidad las grasas no son malas. Incluso las grasas, porque nosotros dividimos las grasas en grasas buenas y grasas malas.
Incluso esas grasas malas, como el colesterol, que en realidad no es malo, pero nuestro cuerpo lo necesita en cantidades bien pequeñas, ¿verdad? Porque ya nuestro cuerpo produce grasa como tal, pero incluso esas grasas no son malas. Claramente que nosotros vamos a preferir el consumo de grasas buenas, ¿verdad? Aceites vegetales, eh, aceite de oliva, aceite de girasol, porque esos tipos de grasas, o como el aguacate también, son un tipo de grasa que no se almacena, no se empaca tan rápido en las venas y arterias y no produce estos ateromas que ya les había hablado anteriormente, que son esos cúmulos o coágulos de grasa en las venas y arterias. Entonces, digamos que es un poco más ligerito este tipo de grasa, ¿verdad? Pero no son malas. Incluso nosotros podemos comer hasta grasa animal proveniente de las carnes. La carne que creo que es más común o con mayor cantidad de aceite o de grasa en su composición es la carne de cerdo. Si no hay una patología que lo contraindique, perfectamente se puede incluir dentro de la dieta una, máximo 2 veces por semana. Ok, vamos con... Ah, bueno, dice acá, recuerdo una situación respecto a las grasas vegetales animales. ¿Cuál es la recomendable en realidad? Ok, eh, con el tema de las grasas, como ya les dije anteriormente, la verdad que lo que más se busca, pues, es evitar esa acumulación de grasa o de esos ateromas. Entonces, pues, preferiblemente aceites vegetales. No todos los aceites vegetales son buenos, porque por ejemplo el aceite de palma, a pesar de que es un aceite vegetal, no cumple con esos requisitos que quizás sí tiene el aceite de oliva, el aceite de soya, de girasol o de aguacate, ¿verdad? Se comporta de la misma manera que las grasas animales. Entonces, simplemente es como saber qué tipo de aceite comprar o qué tipo de grasa optar, pero con el tema de las grasas es mentira, no es malo. Eso es un mito. Vamos con el siguiente mito. Lo siento. El siguiente mito es los jugos enlatados o de caja son mejores que los refrescos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que los jugos naturales son mejores o son iguales, son peores? Bueno, por aquí Minor dice que no. Ok, vamos a ver. Vamos a confirmar si este mito es verdadero o falso.
Ya volví, no sé si me escuchan. ¿Sí? Ok. ¿Por dónde nos quedamos? Disculpen que no sé qué pasó con mi conexión. Tengo problemitas con la conexión, no sé por qué. Me conecté del celular. Em, ok, nos quedamos por el mito de los refrescos, ¿verdad? Y los jugos. Ok, este mito en realidad es falso. Muchas personas creen que porque el empaque del jugo, que generalmente son los jugos los que traen este anuncio dentro del empaque que dice que es 100% natural. Esto en realidad es falso, ya que este tipo de jugos o este tipo de bebidas son bebidas artificiales que si bien es cierto tiene extracto natural, no el 100% de ellos lo es, ¿verdad? Porque están diseñados para tener una vida útil bastante grande. O sea, los jugos tienden a durar 2, 3, 6 meses. ¿Y cómo logramos que un jugo llegue a tener esa gran cantidad de vida útil? Pues conservantes, colorantes, grandes cantidades de azúcar. De hecho, los jugos tienen más azúcar que los refrescos. Generalmente entre 10 y 15 gramos más de azúcar que los refrescos. Aparte de los colorantes, de los saborizantes, se le agregan un montón de químicos para estabilizar la textura, la consistencia, el color y el sabor de la bebida. Entonces, generalmente cuando tenemos un familiar enfermo, siempre decimos, hay que llevarle juguitos, ¿verdad? Porque está enfermo. Le vamos a llevar juguito de naranja, le vamos a llevar juguito de pera, pero en realidad este tipo de bebidas no son sanas, no son aptas para estar consumiendo de manera frecuente, ¿verdad? Por las altas cantidades de químicos y sobre todo altas cantidades de azúcar que tienen. Vamos con el siguiente mito. Dice, es necesario eliminar los carbohidratos de la dieta para bajar de peso. Ojo, que esto lo he escuchado muchísimo en consulta y quiero conocer cuál es su opinión con respecto a este tema. Dice Alexandra, completamente falso. Minor dice que no. Por ahí estoy leyendo que no. No. Ok. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Me gustan estas respuestas. Me gusta porque si tienen una idea. Ok, vamos a confirmar entonces el mito. ¿Será mito o será una realidad? La verdad que este es un mito, es completamente falso. Los carbohidratos, como les hablé anteriormente en la charla que les di sobre diabetes, no se trata sobre la cantidad de carbohidratos. Nosotros no podemos eliminar el carbohidrato porque es nuestra fuente principal de energía. Esa es la función del carbohidrato. Lo que buscamos nosotros es cambiar o mejorar, mejor dicho, el carbohidrato. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? A través de la fibra o carbohidratos enteros, más completos. Entonces, los carbohidratos no se eliminan, simplemente se buscan mejores opciones de carbohidratos en la dieta, pero eliminarlos jamás. A no ser que se requiera una dieta más específica, por ejemplo, las dietas cetogénicas que, bueno, están de moda con el tema de la pérdida de peso, pero en realidad esa dieta en específico fue diseñada para pacientes epilépticos, porque tiene una función, o se ha visto que la dieta cetogénica al permanecer en cetosis el cuerpo ayuda a reducir tanto la intensidad como la frecuencia de las convulsiones. Pero si no es en ese caso, ningún profesional de la salud competente debería de eliminarle los carbohidratos. Ok, vamos con el siguiente. Vamos a ver si es mito o es realidad. Podemos comer huevo después de un proceso quirúrgico, o sea, después de haber sido operado, pueden comer huevo. Eso también lo he escuchado mucho y lo escuché mucho en el hospital cuando yo hice mis prácticas ahí.
Mucha gente dice que no, pero vamos a ver qué opinan ustedes. ¿Se puede comer huevo después de que se nos ha practicado una cirugía? Por ahí dicen que sí, sí. Sí se puede. Creo que sí se puede porque es una vitamina, dicen por acá. Ok. Reina dice que no se pueden consumir huevos después de un proceso quirúrgico. Michael también dice que no. Ok, vamos entonces a confirmar si el mito es verdadero o es falso. El mito es completamente falso. En realidad, sí podemos comer huevo después de un proceso quirúrgico. Generalmente lo que uno escucha en consulta o lo que uno escucha por parte de los familiares es no comas arroz, no comas huevo porque se te va a podrir la herida. En realidad esto es falso. ¿Por qué? El huevo, si bien es cierto, tiene su porción de grasa, no es una totalidad de grasa. El huevo contiene mucha proteína y de hecho es la proteína con más alto valor biológico. ¿Y cuál es la función de las proteínas? Generar tejido, recuperar tejido, sanar el tejido. Entonces, ¿qué es una cirugía? Es un proceso quirúrgico o un proceso en el que se dañó el tejido. Entonces, ocupamos consumir más proteína de lo normal para que ese tejido acelere su recuperación. ¿Y qué pasa si nosotros limitamos la dieta a solo queso y tortilla? No va a haber una recuperación temprana o una recuperación apropiada de ese tejido, no se va a cicatrizar bien porque no va a haber suficiente proteína para recuperar o sanar ese tejido. Eh, Algo que uno intenta mucho concientizar a la población, sobre todo cuando vienen de procesos quirúrgicos, es hacerles ver que este tipo de alimentos no va a afectar su salud, no va a afectar la recuperación de su proceso. Eh, lo único que puede podrir una herida es que haya una mala limpieza del tejido, que se infecte por algún microorganismo externo, que se le ha parado algún insecto, alguna mosca, que no se limpie de manera adecuada, que no se deje respirar la herida de manera adecuada. Son los únicos factores en los que se puede infectar una herida o que haya mucho consumo de grasa, pero les digo que un consumo bastante excesivo. Pero consumir huevo, arroz o frijoles no va a hacer que la herida se pudra, sobre todo con el huevo. Dice Alexandra, también es muy común escuchar que no pueden consumir frijoles. Sí, de hecho, después de que salen de cirugía, por alguna extraña razón, los familiares siempre mantienen como esa dieta que le dicen después del parto, esa dieta postparto, que solo es queso, requesón, tortilla tostada, agua, y es una dieta tan limitante, tan restrictiva, que no permite al cuerpo sanar. Entonces, ese tipo de pacientes no tiene una cicatrización buena, pues por así decirlo, porque de por sí hay algunas personas que tienden a tener pocas reservas proteicas, imagínense, vienen de un proceso quirúrgico y no consumen suficiente proteína. ¿De dónde va a sacar el cuerpo proteína para sanar? No va a tener. Entonces es bastante difícil en ese tipo de casos. Dice, pero la grasa del huevo puede llegar a tener efectos negativos en las personas, ¿cierto? De hecho, no. Antes se creía que la cantidad de colesterol que tiene el huevo era bastante significativo o tenía un impacto directo en la cantidad de colesterol que hay en sangre. Y antes se decía, si el paciente tiene colesterol y triglicéridos elevados, entonces le vamos a omitir el huevo. Pero estudios recientes han mostrado que el consumo o la absorción de ese colesterol del huevo viene a ser del 20 al 30%. ¿Qué pasa con el 70% restante? Simplemente se elimina del cuerpo. El problema está, o el problema radica, o la duda radica es entonces ese colesterol, ¿por qué se sube en sangre? Pues nosotros, como
seres humanos producimos colesterol de manera basal, o sea, nuestro cuerpo produce colesterol. Entonces, a esa producción de colesterol le sumamos un sobrepeso, le sumamos una obesidad, le sumamos una mala alimentación, le sumamos un sedentarismo. ¿Qué va a pasar? El colesterol y triglicéridos en sangre va a subir, pero no es secundario o no es producido por la cantidad de huevo que consumimos, es por el estilo de vida que llevamos. Entonces, son, como les decía al inicio, son este tipo de oportunidades que me gusta para que ustedes puedan conocer un poco más sobre este tipo de mitos, porque en realidad son mitos, son cosas que se han quedado de hace muchísimos años, pero que estudios recientes han confirmado o han negado ese tipo de información. Ok, vamos con el siguiente mito. Y el siguiente nos dice que si es necesario consumir suplementos si estoy yendo al gimnasio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es necesario el consumo de suplementos o no? Ok, por ahí veo que dicen no. Wendy dice que no. ¿Qué dicen los demás? Falso. Ajá. Dice, depende del objetivo del paciente. Ok. Depende si lo que quieres es bajar de peso o masa muscular. Ok, veo bastantes opiniones divididas acá. Depende de los objetivos que busquen. Por acá dicen que no, que es falso. Ok. Hoy, bueno, vamos a ver, entonces vamos a aclarar esta duda, a ver si es verdadero o falso. En realidad, este es un mito falso. No necesitamos el consumo de suplementos si estamos yendo al gimnasio. Claramente está, y quiero hacer hincapié en un comentario, y es que dice que depende de los objetivos del paciente. Si nosotros vamos al gimnasio simplemente a tener un buen estilo de vida, hábitos más saludables, porque queremos cuidar nuestra salud, porque queremos bajar un poquito de peso, porque queremos aumentar un poquito de masa muscular, con alimentación y ejercicio es suficiente. Ahora, existen deportistas que se dedican a esto, al fisicoculturismo, ¿verdad? Y solo con la comida es muy difícil llegar a los requerimientos proteicos porque tienden a tener muchos consumos de proteína. Entonces optamos por diferentes tipos de suplementos, ¿verdad? Eh, Haciendo también un hincapié en eso, este tipo de dietas hiperproteicas a la larga tiene un efecto dañino en el cuerpo, sobre todo en los riñones. Los riñones son los encargados de filtrar los residuos y los residuos de las proteínas, al ser tanto consumo o teniendo un consumo tan masivo de proteínas, pues el riñón comienza a fallar con los años. Entonces, este tipo de dietas tampoco son tan favorables para la salud, ¿verdad? Pero regresando a la pregunta, regresando al mito, como les decía anteriormente, eso es completamente falso. Hoy en día la industria nos está vendiendo que pre-works, que creatina, que aminoácidos, que L-carnitina, o sea, son cosas que no son necesarias, pues. Por ejemplo, un preentreno o un pre-work es básicamente un shot de cafeína y azúcar, que ¿cómo lo podemos conseguir? Una tacita de café es más natural. La creatina, pues, si bien es cierto, no se consume o no hay un consumo tan significativo de manera natural, tampoco hay una necesidad por utilizar este tipo de suplementos. En el caso de los aminoácidos son la unidad de las proteínas. O sea, nuestro cuerpo no absorbe proteínas, nuestro cuerpo absorbe aminoácidos. Entonces las proteínas son cadenas largas de aminoácidos y nuestro cuerpo va absorbiendo aminoácidos. Entonces, si nosotros consumimos proteína, por ende estamos consumiendo aminoácidos. Es así.
Entonces, a veces, o bueno, siempre, mejor dicho, la industria alimentaria es un monstruo con este tema de la alimentación. Hace ver productos no tan buenos o productos malos como productos buenos y nos hace creer que somos dependientes de esos productos cuando en realidad no es así. Ok, vamos con el siguiente mito, que si mal no estoy es el último. Dice, las dietas restrictivas nos pueden producir un efecto rebote. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que hay efecto rebote con las dietas? Sobre todo las dietas de moda, dieta de la manzana. Ok, por ahí estoy leyendo que sí. Minor dice que sí, Wendy también. Sandra igual. Ronnie nos dice que verdadero. Ok. Veo que están prácticamente todos en la misma sintonía. Todos dicen que sí, que hay un efecto rebote. Vamos a ver, vamos a confirmar entonces. Dice porque ponen lento el metabolismo. Vamos a ver entonces. Vamos a aclarar esa duda ahorita. Ok, vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. Ese mito es verdadero. Este tipo de dietas o de dietas restrictivas, ¿verdad? O patrones alimentarios. Si bien es cierto, hay una pérdida de peso durante se lleva este patrón alimentario, porque, eh, repito, lo mismo que pasa con el ayuno, hay un descenso en la cantidad de alimentos que consumimos, por ende hay un descenso en la cantidad de calorías y va a haber una pérdida de peso, claro que sí, pero ese tipo de dietas no son sustentables, ¿verdad? Nadie puede vivir por mucho tiempo con solo licuados o nadie puede vivir por mucho tiempo solo comiendo una manzana al día con almendras, por así decirlo. Eh, y así sucesivamente con un montón de dietas que hay de moda, ¿verdad? Pero sí este tipo de patrones alimentarios o de dietas tienden a tener un efecto rebote con el tiempo porque el paciente no logra mantener esa dieta por mucho tiempo y vuelve a la normalidad. Entonces, al regresar a la normalidad, hay un aumento de calorías en el consumo de calorías y por ende va a haber un aumento de peso. Eso como primer punto. También al no consumir tanto o no consumir alimentos, al ser tan restrictivo, va a llegar a un punto donde su cerebro le va a exigir comida y van a estar esos episodios de atracón, que es que comemos todo lo que se atraviese por el frente. Entonces, al haber estos episodios de atracón, también va a haber un aumento de peso, porque claro, va a haber un consumo más de calorías. Y como decía aquí nuestra compañera también, pone un poco más lento el metabolismo. Entonces va a costar un poco más que esos nutrientes se vayan metabolizando, se vayan utilizando como energía. Entonces, con el tema de las dietas restrictivas, pues una, que no son sanas, porque hay una restricción de alimentos y por ende hay una restricción de nutrientes. Dos, no son dietas sustentables. Y tres, siempre va a haber efecto rebote, ¿verdad? Y les hago conciencia con este tipo de temas, porque a veces recurrimos a este tipo de eh, métodos alternativos para poder lograr bajar de peso, pero en realidad no son métodos sanos, ¿verdad? Lo mejor es crear una buena relación con la comida, es conocer su cuerpo, eh, conocer las cantidades correctas de los alimentos. Ningún alimento es bueno, ningún alimento es malo, todo depende de las porciones que nosotros consumamos, ¿verdad? Y eso se lo repito siempre en cada uno de los talleres que he impartido para que ustedes puedan hacer conciencia y puedan aprender que en realidad la nutrición va más allá de una restricción. Una dieta o un plan alimentario no es sinónimo de castigo, no es sinónimo
de, de una tortura, sino tiene que ser un estilo de vida que nosotros tenemos que llevar día a día, aprender cómo comer. Esa es la base de la nutrición. Y mantener el balance, claramente está. Entonces, estos eran algunos de los mitos que yo les traía el día de hoy. La ventana para realizar sus preguntas está abierta. Ustedes pueden realizar cualquier consulta que tengan. Si tienen otro mito que ustedes quieran que aclaremos ahorita en el día de hoy, pueden hacerlo. O si tienen como dudas aparte de el tema, de otro tema, igualmente pueden realizarlo. Por ahí durante la ponencia leí que alguien quería saber algo de ayuno intermitente, pero no recuerdo la pregunta y no la encuentro. Entonces no sé si pueden... Ah, bueno. Dice Sandra que hablemos de ayuno intermitente. Perfecto, me alegra. Me gusta que hagan preguntas. Cuénteme, Sandra, ¿qué quieren saber de ayuno intermitente? Pueden encender sus micrófonos también, si ustedes gustan. Ok, dice Wendy que le gustaría saber sobre la dieta keto. Dice Gladys, ¿hay diferencia entre ansiedad y desorden alimenticio? Sí, hay diferencia, pero también van de la mano ambas. Un desorden alimenticio son tipos de trastornos en los que se priva o se consume mucho alimento. Por ejemplo, está la anorexia, en la que hay pues una mala percepción del cuerpo y se busca mantener una complexión muy delgada. Y eso se logra, o eso, este tipo de pacientes, pues lo hacen a través de la restricción de comida. Ellos no comen. Usted va a ver que el paciente no va a comer hasta que ellos llegan a ese peso en los que se sienten cómodos, pero generalmente son pesos muy por debajo de lo saludable. Tenemos el caso contrario, que es la bulimia, que en este caso igualmente hay una mala percepción del cuerpo, pero ellos recurren al vómito. Y ya la ansiedad por comer se deriva de la ansiedad como tal, ¿verdad? El paciente que sufre ansiedad, el paciente ansioso, tiene diferentes métodos o formas de mostrar o de controlar, por así decirlo, esa ansiedad en su ser, por así decirlo. Algunos tienen esa compulsión por limpiar la casa, algunos tienen esa compulsión por ordenar las cosas de menor a mayor, por colores. Otros, en otros casos, lo hacen a través de la comida y comienzan a comer de manera descontrolada. En ambos casos, tanto en los trastornos de ansiedad como en los desórdenes alimenticios, se necesita un acompañamiento psicológico, ¿verdad? Porque el problema deriva del interior de la persona. Entonces, se necesita terapia psicológica, seguimiento psicológico y también ayuda nutricional, ¿verdad? Porque la mayoría de este tipo de pacientes tienden a tener bastante anemia, sufren de desnutrición, claramente está porque no consumen los nutrientes suficientes. No sé si le quedó un poquito claro la pregunta. Dice, yo tengo hipotiroidismo y no logro llevarlo a cabo. Ok, con el hipotiroidismo, ahí nosotros como nutricionistas llevamos de la mano el manejo con los endocrinólogos. Hay que saber cómo están sus niveles hormonales, ver si se le está costando bastante el tema de la ganancia de peso o si hay un aumento de peso, ver si se presenta el ciclo menstrual de manera regular y así sucesivamente. En el caso del hipotiroidismo, se busca no consumir ciertos tipos de alimentos
que son vociógenos, o sea que tienden a sobreestimular esa producción de ciertos tipos de hormonas. Entonces, estos alimentos generalmente son las coles, como el repollo, la coliflor, el brócoli, a veces los frijoles, obviamente el contenido de sal, pero esto va a depender mucho de los exámenes bioquímicos, ¿verdad? De eso nosotros nos basamos para un plan alimentario en el caso de los pacientes con hipo e hipertiroidismo. Dice sobre qué paciente opte el ayuno intermitente. Mencione sobre evaluaciones al respecto. Será excelente ver el tema de la parte mental con la alimentación. Sí, el tema de la salud mental con la alimentación van de la mano. Y eso yo lo aprendí ya en mi servicio social porque yo tenía una psicóloga en mi centro de salud. Entonces nosotros siempre le damos acompañamiento tanto psicológico como nutricional porque aún el tema de las pérdidas de peso se debe acompañar con terapia psicológica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que cambiar la visión cómo se ve, ¿verdad? De nada sirve cambiar por fuera si por dentro seguimos igual. Entonces, ambas cosas se llevan de la mano. Con el tema de el ayuno intermitente, si bien es cierto, hay muchos estudios que demuestran que el ayuno intermitente es efectivo en la pérdida de peso, no todos los pacientes son aptos para este ayuno intermitente. Por ejemplo, si el paciente no acostumbra a desayunar y él solo almuerza y cena, vaya, un ejemplo, no podemos aplicar el ayuno intermitente porque él ya está haciendo un ayuno intermitente. Desde la última comida, que puede ser a las 8 o 10 de la noche o 9 de la noche, vuelve a comer hasta las 12 del siguiente día. Ya está haciendo un ayuno de más de 12 horas. Entonces, es como irrelevante aplicar el ayuno intermitente en ese caso. Dos, si el paciente sufre de hipoglucemias, perdón. Los pacientes diabéticos no se puede aplicar el ayuno intermitente en ellos porque se corre el riesgo de que hayan bajones de azúcar. Si también el paciente presenta hipotensión, o sea que la presión se baja, tampoco se aplica el tema del ayuno intermitente. Si el paciente presenta problemas hormonales, tampoco se aplica el ayuno intermitente. Y cabe recalcar que no todos los cuerpos reaccionan de manera igual al ayuno intermitente, ¿verdad? No sé si tienen más preguntas, quieren hacer más consultas. Recuerden que tenemos esa ventana para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas. ¿Es normal que una persona coma demasiado dulce? No, no es normal y no es correcto. Cada persona tiene su gusto en su paladar. Hay quienes que son más o tienen mayor aceptabilidad a lo dulce que a lo salado y viceversa. Hay quienes les gusta más lo salado que lo dulce. Pero en realidad no se debe tener un consumo tan elevado de productos dulces o de dulces como tal, porque hay muchos efectos secundarios con eso: el sobrepeso, la obesidad, las caries, el riesgo de desarrollar una prediabetes o diabetes. Aparte que al ser solamente azúcar, pues no hay un aporte de nutrientes, solamente es calorías y carbohidratos, solamente eso. ¿Qué tan buena es la ganancia en la dieta? Me imagino que están preguntando con la ganancia de masa muscular o esas etapas de volumen, como nosotros le decimos. Eso va a depender del objetivo de cada paciente. Si el paciente quiere tener una etapa de volumen, perfectamente se puede hacer. Nosotros le llamamos una recomposición corporal, en la que disminuimos el porcentaje de grasa corporal y aumentamos el porcentaje de masa muscular, para que el paciente pueda tener esas ganancias sin tanta ganancia de grasa, porque en las etapas de volumen siempre va a haber una ganancia de grasa. Eso es normal. Pero nosotros intentamos reducir ese riesgo a lo más mínimo, ¿verdad?
pero sí va a depender mucho de qué tanto quiera aumentar el paciente. Cuando una persona con prediabetes puede hacer ayuno intermitente. Sí y no. Ahí, como les digo, hay que hacer toda una valoración con ese tipo de pacientes porque hay quienes no presentan estos bajones de azúcar o estas hipoglucemias, que es lo que el riesgo que uno corre al prescribir ayuno intermitente. Y ojo que no todos los profesionales o no todos los nutricionistas optan por ese tipo de terapias. Pero si se va a optar, habría que hacer como un estudio previo, estar tomando la glucosa en ayunas por lo menos 3, 4 días consecutivos para ver cómo reacciona el cuerpo a esta ausencia de alimentos, ¿verdad? Y ver si no hay un bajón tan repentino de azúcar en sangre o de glucosa en sangre. Dice, en mi caso he intentado hacerlo y me baja mucho la glucosa. Sí, es que es lo que les comento. En el caso de los pacientes prediabéticos y diabéticos, la verdad que está contraindicado porque baja mucho el azúcar en sangre. Entonces, el paciente diabético no logra mantener su glucosa estable y así como pueden haber bajones, pueden haber subidones y en realidad un bajón de azúcar se puede convertir en una urgencia médica. Entonces, en este tipo de casos, la verdad que no es indicado, es en realidad contraindicado que sigan este tipo de patrones alimentarios. ¿Qué recomiendo? Ok, en el caso de una paciente prediabética, la prediabetes es reversible, ¿verdad? La vez pasada les comenté eso, les enseñé eso. Y lo que se busca con los pacientes prediabéticos y diabéticos es modificar la cantidad de carbohidratos. La calidad, perdón. Optar por granos integrales, granos más enteros. Por ejemplo, reemplazar el pan de caja normal, el pan molde, por pan integral. Se pueden tostar las tortillas. Se ha visto que el hecho de tostar las tortillas reduce un poco la cantidad de carbohidratos que tienen en su composición. Hacer o fraccionar, mejor dicho, en 5 tiempos las comidas. Eso con la idea de comer en pocas cantidades y no saturar el cuerpo con tanta comida y que le dé chance de estarlo metabolizando. También se puede optar por algunos suplementos. Está el omega 3 y el mioinositol, que estos dos suplementos se ha demostrado científicamente que ayudan a sensibilizar la insulina. Entonces, eso hace que el cuerpo vaya trabajando de manera normal y por ende la insulina pues haga su función como en una persona completamente sana. No exista ese riesgo de que se acumule tanta glucosa en sangre. Y obviamente evitar las comidas rápidas, evitar los refrescos, los jugos, la cantidad de azúcar que se consume y realizar entre 30 a 40 minutos de ejercicio por lo menos 4 veces por semana. Ok, el omega se toma en la mañana. Sí, el omega 3 se toma en la mañana, pero se tiene que comprar exclusivamente omega 3, no que diga omega 3, 6 y 9, sino omega 3. El mioinositol, ese es un suplemento, cuesta un poco conseguirlo acá en Honduras. Eh, Hay una casa farmacéutica que, bueno, le vamos a dar publicidad porque en realidad se llama Fitamin. Ellos están distribuidos creo que a nivel nacional y creo que trabajan con farmacia Siman, si mal no estoy. Ellos sacaron ahorita su suplemento de mioinositol. Entonces, el mioinositol, pues se ha visto científicamente que ayuda a sensibilizar la insulina del cuerpo y también tiene efectos muy beneficiosos para las pacientes con síndrome de ovario poliquístico.
Y en el caso del omega 3, tiene que ser un omega 3 de 1000 miligramos. Y hay que fijarnos en la etiqueta nutricional que la sumatoria del EPA y DHA, que es la composición de los ácidos grasos que tiene, nos den un mínimo de 800-850. Dice cuál es la dieta más recomendable para mejorar los quistes en los ovarios. En pacientes con ovario poliquístico, como les decía, el minoxidil se ha demostrado que tiene excelentes beneficios para ellos porque les regula los ciclos menstruales, ayuda a sensibilizar la insulina. Por lo general, las pacientes con ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina, son diabéticas o son prediabéticas, ¿verdad? Entonces ayuda mucho en esa parte. Y con el tema de la alimentación, se busca que sea una dieta de bajo índice glicémico, muy similar a las dietas diabéticas, por no decir que son iguales. La vez pasada les hablé de la dieta mediterránea, les hablé del plato del buen comer, que son guías que ustedes pueden ir siguiendo eh, para este tipo de patologías. Pero claramente está que lo ideal es que acudan con un profesional de la salud, en ese caso con nosotros los nutricionistas, porque ya hacemos toda una evaluación mucho más completa y un plan alimentario pues ya específico para cada persona. ¿Podrían estos suplementos sustituir la metformina? No. Este tipo de suplementos, como todos los suplementos, solamente es un plus al tratamiento que se está brindando. Pero en el caso del fármaco no se reemplaza ni por test, ni por jugos, ni por suplementos. El medicamento está ahí y se va a retirar hasta que el médico lo crea indicado, hasta que ya el cuerpo no lo necesite, pero no sustituye al medicamento. Ok, vamos a ver, no sé si tienen más dudas. Pues creo que no, Ángel, creo que ya se despejaron todas las dudas. Y creo que bueno, te dejo ya la palabra, a no ser que alguien pues tenga otra consulta. Hablo de la dieta keto, lo siento. Bueno, con respecto a la dieta cetogénica o dieta keto, este fue un patrón alimentario que se diseñó hace algunos años con la idea de someter al cuerpo a un estado de cetosis. ¿Qué es ese estado de cetosis? Es un estado en el que nuestro cuerpo ya no utiliza los carbohidratos como energía, sino que utiliza las grasas, las reservas de grasa que tenemos en nuestro cuerpo, y esto libera estos cuerpos cetónicos en el cuerpo, manteniendo ese estado de cetosis. Y fue una dieta, pues por así decirlo, diseñada para pacientes epilépticos, porque este estado de cetosis disminuye la frecuencia y la fuerza con la que se dan los episodios de convulsiones. Eh, yo he visto varios casos, he tenido casos en los que este tipo de planes pues les funciona mucho a este tipo de pacientes, y claramente está que como ya no utilizamos los carbohidratos como fuente principal de energía, se disminuyen los carbohidratos. Se pueden disminuir dentro de un 10 a un 30% el consumo de carbohidratos, y se va aumentando el consumo de proteínas y de grasas. Entonces, al disminuirse este porcentaje de carbohidratos, pues obviamente obligamos a nuestro cuerpo a quemar las reservas de grasa, y sí hay una pérdida de peso. Tiene sus contraindicaciones, claramente está. Una es una dieta muy difícil de mantener, porque si se consume más carbohidrato de lo que está indicado dentro del plan, se rompe el estado de cetosis, y el estado de cetosis se tarda 3 días más en volverse a activar. Entonces, una dieta muy difícil. Es una dieta que económicamente es bastante costosa. Eh, Número 3, que al estar tanto tiempo consumiendo, sobre todo en los primeros meses,
va a haber un aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos séricos, o sea, en los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, porque estamos consumiendo el doble de lo que regularmente estamos acostumbrados a consumir. Entonces, son muchas cosas que hay que valorar. Al igual que el ayuno intermitente, no todos los pacientes son aptos para esto. De hecho, pues como profesional, no es una dieta que yo recomiende que si usted quiere bajar de peso, porque hay otras formas mucho más rentables para que usted pueda bajar de peso, ¿verdad? Pero ya si el neurólogo quiere probar con este tipo de alternativas para disminuir el tema de las frecuencias de las convulsiones, perfecto. Pero ya con un tema de pérdida de peso sí es pues un poco más complicado, ¿verdad? No es algo que yo recomiende. Dice, muchas gracias, fue mucha ayuda despejar mi duda. Ay, gracias. ¿Qué alimentos son los recomendados para regular el estrógeno? Con el tema de los alimentos de los estrógenos, al ser hormonas, pues obviamente que nosotros tenemos que ir controlando la cantidad de grasa que consumimos. Y existen ciertos tipos de suplementos, los multivitamínicos que son diseñados para mujer. Ese tipo de suplementos nos ayudan a regular este tipo de hormonas. El minoxidil también le podría funcionar muchísimo. De nada, Avi. Un gusto. Bueno, no sé si alguien tiene más dudas. Si no, pues le cedería la palabra a Ángel para que pueda hacer las palabras de despedida. Ah, y recordarles también que tienen que llenar el form para que se les pueda entregar su diploma de participación. Muchas gracias, Wendy. Un gusto poderlos ayudar. Ok. Bueno, llegamos al fin de este taller. Nuevamente, gracias, Kevin, por tu tiempo, por tu preparación para poder compartir acerca de estos temas. Creo que a muchos nos has ayudado a despejar varias dudas que teníamos, que como mencionaste muchas veces se quedan en frases o cuestiones que se van popularizando, pero a veces no distinguimos ya la parte científica, los estudios, la actualización que ha llevado, ¿verdad? Para poder determinar si esto es verdadero o falso. Fue una forma bien práctica para poder nosotros evacuar estas interrogantes. Y bueno, en el chat les he dejado el link, ¿verdad? Para que puedan siempre marcar su asistencia. Como lo he dicho en los talleres anteriores, es importante que logren hacer el marcaje porque de aquí depende para nosotros emitir los certificados de cada uno de los talleres que serán entregados al finalizar la jornada al correo electrónico de cada uno de ustedes como participantes, ¿verdad? Sin más, pues completamos el taller de hoy, el primer taller, y vamos a continuar a las 5 de la tarde con el segundo taller que está súper interesante de la parte financiera, en la cual todos están invitados, ¿verdad? Estos talleres, gracias al Club de Leones Universitario Valle de Comayagua, a través de su programa Lion Edu. Que tengan una bonita tarde todos y nos vemos más adelante. Saludos.